Bueno, qué dicha y estar juntos. 2 días de taller. Hoy es muy enfocado en lo que es APEX o ELT en inglés, Experiential Learning Theory, o aprendizaje experiencial en español. Mañana sí comenzamos a jugar con ChatGPT, ¿verdad? Entonces recuérdense de tener una cuentita gratuita abierta para que juguemos, pero hay muchas de las actividades y muchas ideas que van a surgir del día de hoy. Mi objetivo es que todos nos podamos familiarizar con lo que es el marco de la teoría APEX, ¿verdad? Como una herramienta para diseñar lo que va a ser nuestras experiencias con los estudiantes y también discutir un poco la aplicación o la creación de las actividades que hacemos en nuestro modelo por competencias para que lo podamos usar. Tenemos un súper beneficio al tener el modelo por competencias porque nos ayuda realmente a personalizar la experiencia de diferentes tipos de estilos de aprendizaje. Entonces, es muy bueno. Y también reflexionar cómo estas actividades de aprendizaje experiencial que podemos implementar se van a tener interseccionalidad con lo que es la vida estudiantil que ofrecemos en el CPI, no solo la parte académica, sino también la vida estudiantil. Cuando estamos pensando en nuestro impacto ante los estudiantes, tenemos diferentes esferas de influencia. Aquí estamos varios. Yo cuando entré al CPI en el 94, yo también fui profesora y fui profesora por varios años, tanto de español como segunda lengua, de literatura, luego me integré con filosofía y ya después con las responsabilidades administrativas no. Pero se da uno cuenta de cómo se conjugan los dos tipos de responsabilidades. Cuando estamos hablando de todo lo que tenemos que hacer administrativamente, el equipo del CPI, es muy importante que se genere entre los docentes y el team, el equipo, la cultura institucional. Nosotros peleamos mucho por eso porque sí tenemos una cultura de servicio al estudiante muy fuerte, como lo tiene el resto de la Veritas, y tratamos mucho de abogar por las experiencias de ellos. Siempre buscamos que hayan capacitaciones, diferentes tipos de capacitaciones, actividades extracurriculares, desarrollo profesional, tanto para docentes como para el staff, y también que hayan recursos para la academia. Pero realmente uno de los puntos medulares de lo que es nuestro Study Abroad es la academia. El modelo pedagógico que justo comentábamos, modelo por competencias y por proyectos, que nos ha servido tanto para que al estudiante tenga esa experiencia tan diferente y que nos vuelve muy diferenciador del sistema educativo del que ellos vienen la mayoría, ¿verdad? También el diseño de cursos y las plataformas. Ustedes tienen diseños bellísimos en Canvas, el diseño instruccional. Hemos pasado por varias etapas, varias plantillas que usamos, pero quedan muy lindos los cursos y el estudiante lo nota. También las rúbricas de evaluación han trabajado muy fuerte, inclusive la capacitación que llevamos con Amanda pre-pandemia de cómo generar estas rúbricas. Recuerden que esto está también en el foro de Faculty en SharePoint, que ustedes tienen acceso y como quien dice, samples, muestras y ejemplos de estas rúbricas de evaluación. La planificación de actividades que ustedes hacen, tanto de giras académicas, sino también como las actividades en clase, y por supuesto el seguimiento académico que tienen con los estudiantes, tanto en pasantías como en los cursos y todo eso. Lo lindo del APEX, que es la teoría experiencial, es que ya varios hemos tenido algún contacto con todo lo que son los pensadores como Jean Piaget, Paulo Freire, Carl Jung, pero especialmente para Kolb, que es el exponente de lo que es el aprendizaje experiencial ahora, sus grandes influencias fueron John Dewey y Kurt Lewin. Entonces, él introduce lo que es la teoría experiencial dentro del concepto también del espacio de aprendizaje, del ambiente de aprendizaje. Y lo entendemos como el proceso cognitivo que hacen los estudiantes con la experiencia. También vamos a hablar
de los diferentes tipos o estilos, los learning styles, los estilos de aprendizaje que él habla. John Dewey, en los años 30, finales de los años 30, va a ser uno de los que más influencia tienen en esta teoría, porque él conceptúa la experiencia y esta teoría como la filosofía de la experiencia. Y es muy lindo porque al ver las definiciones que nos da Kolb, él dice, es el proceso por el cual se crea el conocimiento a través de la transformación de la experiencia. Y el conocimiento que surge de la combinación de captar y transformar, que es en lo que nos vamos a meter hoy muchísimo. Hay 6 principios. El primer principio de la teoría experiencial del APEX es el enfoque en el proceso versus el resultado. Por eso no tenemos exámenes finales ni midterms en nuestro sistema. Tenemos actividades por competencia, porque se busca que podamos retroalimentar al estudiante en su proceso de aprendizaje y en su efectividad de cómo va progresando en ese aprendizaje. Dewey siempre enfatizaba que hay una necesidad de reconstrucción constante de la experiencia. Por eso a ustedes les tiene que pasar que tienen una experiencia también de niñez y saben cómo les impactó y lo vuelven a recordar y le siguen sacando el jugo a muchas de las vivencias. Pues los estudiantes también tienen un proceso iterativo, iterative, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje. Luego el segundo principio es reaprender, porque el aprendizaje se facilita cuando enfrentamos ideas preconcebidas que tenemos, el no conocimiento con la experiencia, y de repente esa experiencia nos hace comenzar a cuestionarnos las ideas preconcebidas, a cuestionarnos lo que sabíamos y testeamos la experiencia un poco para ver si realmente es de valor o no, y eso hace que reaprendamos. Esto constituye en ideas más refinadas o totalmente un cambio de criterio. Me imagino que les ha pasado conociendo a una persona, les dicen que esta persona bla, bla, bla. Nunca se confíen de otras personas, siempre conozcan a la gente personalmente. Y uno luego dice, no es como me dijeron, ¿verdad? Uno aprende. Resolución y flexibilidad. Él habla de que hay una dialéctica, ¿verdad? Hay una dialéctica entre esas ideas preconcebidas y lo que uno está experimentando, lo que el estudiante tiene como una experiencia. Al tener que ir esos modos de adaptarse a algo nuevo, a algo que están viviendo, a un país nuevo, a una cultura nueva, a una temática nueva que nunca había visto, ese tipo de conflictos y diferencias hacen que también requiera resolución y flexibilidad, y eso genera, obviamente, aprendizaje. Es un proceso holístico. Siempre pensamos en el aprendizaje como algo meramente cognitivo. No, nosotros no, pero la mayoría de la gente sí. Lo ven como algo que se aprende, se memoriza y es solamente cognitivo. Pero por suerte, desde el APEX y desde el modelo por competencias, lo concebimos como algo que integra todo el proceso holístico de la persona, desde lo que está sintiendo en el momento de la experiencia hasta lo que percibe, en lenguaje no verbal, hasta las actitudes del profesor o la profesora hacia la experiencia, el lugar y hasta el comportamiento. Es todo un proceso holístico de aprendizaje. También la interacción entre la persona, nuestro estudiante, con su entorno, ¿verdad? Esto es muy de Piaget, en el sentido de que ese aprendizaje ocurre cuando comenzamos a tener un balance o un equilibrio entre la nueva experiencia y lo que ya conocíamos, y comenzamos a acomodar nuestras ideas, a acumular también conocimiento conforme vamos viendo más conceptos. Vamos ajustando la capacidad que tenemos, por eso hay esa interacción de la persona con su entorno. Y finalmente, construcción y creatividad. El APEX
dicen muchos que es un proceso constructivista, en el sentido de que no solo crea ese conocimiento teórico, ese conocimiento práctico, sino que también le propone al estudiante que lo integre en un conocimiento social. Entonces, esa parte de construcción es lo que nosotros, tal vez a veces idealistas, en el CPI decimos, impactamos al estudiante a través de su aprendizaje y a través de sus experiencias. Y quisiéramos que de alguna forma este proceso de study abroad tan interdisciplinario y que de alguna forma nosotros no tenemos la responsabilidad de formar arquitectos o biólogos, eso le toca a la universidad que los va a graduar. Ven que es como un arma de doble filo, pero yo siento que es muy positivo. Podemos dedicarnos a realmente formar valores, formar perspectiva, formar otras cosas. No tenemos que sentir que no, es que no supo hacer la cosa perfecta, porque en realidad eso es un proceso de un montón de cursos que esos estudiantes tienen que llevar en la universidad donde están matriculados y que les va a dar su degree, su grado académico. Y sí se los podemos recordar a ellos, ¿verdad? Más te vale aprenderte eso antes de graduarte. Pero en general tenemos la delicia, como dirían algunos profesores, la delicia de poder formarlos de otra manera, más subjetiva, de enamorarlos con nuestras disciplinas, de que aprendan cosas que tal vez en su país o en su sistema educativo no les transmiten, no les enseñan. Entonces, casi esa parte constructivista y creativa yo a veces la veo como el mundo que queremos construir, ¿verdad? ¿Qué queremos que estos chicos, centennials, cuando se gradúen y sean profesionales, qué tipo de profesional internamente queremos que sea? El aprendizaje tradicional es el que ya todos conocemos, porque yo creo que todos pasamos por un aprendizaje bastante tradicional. Y más bien se contrasta con el experiencial y con el por competencias, en que el enfoque del aprendizaje es el proceso versus el producto, en que no es meramente intelectual, sino, como dijimos, holístico, en que el aprendizaje tradicional usa los dispositivos áuricos tradicionales. Nosotros podemos adaptar, podemos de repente irnos a zona 8, hacer cosas con la tierra, podemos ir a ver pájaros, podemos hacer otro tipo de cosas que no tiene que ser solo el aula, que aquí es muy de mente, aquí integra el corazón, que se busca una seguridad en la estructura, en el aprendizaje tradicional, y que más bien nosotros buscamos crear nuevas estructuras y que tenemos que tener bastante seguridad como docentes de cuando nos cuestionan una estructura, no ponernos a la defensiva, sino decir, bueno, tengo que evaluar esto, tengo que revisar lo que me está proponiendo el estudiante o discutirlo en clase, hablarlo, porque estamos proponiendo nuevas estructuras. En el rol tradicional es posición fija, además que generalmente esta es una clase mediana, pequeña, en las aulas tradicionales, ¿verdad? En Estados Unidos especialmente, que es lo que mayoritariamente tenemos. Pero nosotros tenemos el lujo de máximo 16 estudiantes por aula, entonces imagínense otra de las cosas súper positivas que tenemos. Hay tareas y exámenes, en el caso nuestro tenemos tareas, relaciones, creatividad, asignaciones. El recurso es tradicional, de la educación tradicional, es la respuesta. Queremos la respuesta. En el caso nuestro es más bien la pregunta. Es muy socrático en ese sentido, ¿verdad? Queremos que más bien se generen más preguntas y es lo que nos va a pasar un poco mañana cuando juguemos. Vamos a tener como preguntas y nos van a hacer preguntas y nosotros preguntamos, ¿verdad? Se apoya en la repetición, por eso el examen, más te vale memorizarte todos los géneros y familias botánicas. O sea, aprende con los alumnos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Podemos tener una tranquilidad de decir, yo también aprendo con ustedes. El docente enseña, aquí el docente más bien aprende con los alumnos, perdón. Aquí el cambio puede representar una amenaza
en nuestro modelo, el cambio representa una oportunidad. Opera a nivel de los hechos, opera a nivel de valores, ideologías, comportamientos y también sí resultados, pero no resultados como del examen, sino más bien de lo que se impacta, ¿verdad? Que es lo que pueden ellos impactar. Entonces es bastante diferente. Lo que vamos a hacer es, pónganse así en los grupitos de pareja o en filitas y pregúntense, dentro del péndulo entre la estructura tradicional que hemos visto y la posición nuestra ahora, ¿dónde considera usted que nos encontramos? Y coméntense algunos de los ejemplos, den ejemplos rápidos que justifiquen su opinión. ¿Dónde creen en este espectro entre lo tradicional y lo experiencial, dónde nos encontramos en este momento con nuestros cursos? Más. Pero vamos a continuar porque sí, tenemos mucho que cubrir. Así uno podría seguir fuertísimo. Y para mí lo más importante es que ustedes compartan en grupos y todo. Hay una cuestión en todas estas actividades y que Kolb retoma o rescata de Kurt Lewin, que es el Living Space Theory. El espacio vital de la persona se vuelve también en el espacio de aprendizaje de la persona. Entonces, Lewin dice que existen fuerzas, demandas y necesidades que generan, que son fuerzas, demandas y necesidades internas y externas a cada uno de nosotros y de nuestros estudiantes, al ser humano, que determina y organiza lo que va a ser el espacio vital de la persona. Estamos hablando de los finales de los 30, ¿verdad? Jones and McEwen, ellas traen a revitalizar esta teoría cuando generan un modelo conceptual de dimensiones múltiples de la identidad. Es muy interesante porque ellas fueron publicaron ese libro, ese artículo post que una de las que fue profesoras mías, Kimberly Crenshaw, había publicado un libro sobre la interseccionalidad, ¿así se dice en español? Intersectionality. La interseccionalidad de la identidad raza, socioeconómica, disciplinar, todo eso. Ella publica ese libro y luego Jones y McEwen sacan esto que complementa muchísimo. Porque obviamente no se ve muy bien, ¿verdad? Porque es este video beam y todo. Pero cuando hablamos del core, que es la médula del ser humano, son muchos de los atributos personales y las preferencias muy natas a cada uno de nosotros. Y también está lo que es las características propias de cada uno y su identidad, cómo se identifica la persona. Y eso es muy del core. Y luego hay otras fuerzas externas que tienen que ver, obviamente, con la familia, el tipo de familia en que creciste, cómo te criaron, cómo te trataron, los mensajes que te dijeron, ¿verdad? Obviamente, tu condición sociocultural, porque no es lo mismo nacer en una familia con privilegios que una familia con pocos recursos. Entonces, eso también genera mucho de lo que es las fuerzas y cómo estructuras tu espacio vital, las experiencias que tienes durante la vida. Inclusive ellas incluyen career decisions, lo que decidiste como carrera. Comenzaste como filósofa, terminaste como administradora. ¿Verdad? Se queda uno. Qué increíble, ¿verdad? Y así hay muchos. Estás en una carrera, comenzaste a estudiar una cosa, me leí yo no sé cuántos libros de literatura y ahora la ficción ni la puedo ver.
Ahora siempre ando buscando otro tipo de libros y otro tipo de literatura, no sé, ese tipo de cosas que suceden en el recorrido de la vida. Entonces, cuando hablamos de ese aprendizaje y de ese espacio vital, nuestros estudiantes vienen acá ya con toda esa identidad y ese bagaje a tener una experiencia en otro país. Y no quiero pasar mucho tiempo con eso porque esta no es mi especialidad, es la especialidad de varios de ustedes y en especial de nuestra profesora de comunicación intercultural, y vamos a tener una capacitación el próximo año con todos sobre interculturalidad, pero rápidamente sabemos que aquí van a venir a aprender habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque se tienen que enfrentar a lo que son todos la teoría de la comunicación de Edward Hall, ¿verdad? Del alto contexto y bajo contexto, donde yo todavía ya tengo desde el 94 de haber regresado a Costa Rica y todavía tengo momentos en que me tengo que enfrentar a choques culturales en ese sentido. Tenemos también todas las taxonomías de Hofstede, ¿verdad? De Gerd Hofstede, en lo que tiene que ver con las competencias de patrones culturales. También aprenden a colaborar con sus familias, con los profesores, con otros estudiantes, comprenden los roles de masculinidad y feminidad que pueden existir en este país y cómo se diferencian a su propia cultura. También tienen que aprender gestión del tiempo y cómo muchos detestan la horatica, ¿verdad? Cómo la detestan y les choca, y a varios también nos choca, ¿verdad? Y también esta adaptabilidad a largo plazo y a corto plazo, que son cositas que nosotros las vemos muy por encimita, pero si ustedes los piensan, lo que es el corto plazo es el mundo como nos lo dieron, ¿verdad? Así es, y es el corto plazo. El largo plazo es el mundo que queremos construir también. Entonces nos gusta un poco más ese largo plazo. El mundo en un constante cambio es el largo plazo. Todo esto lo vamos a ver en la próxima capacitación, el próximo año, o sea, es la cuña, ¿verdad? Adaptabilidad al entorno. Ellos tienen que aprender a adaptarse a el entorno, entender los índices de poder y también si son el tipo que tiene aversión a la incertidumbre, y muchos sí tienen aversión a la incertidumbre, y aquí hay muchas cosas que son inciertas, ¿verdad?, para ellos. También la receptividad y el pensamiento crítico es otra de las cosas que aprenden a través de moderación, indulgencia, un poco reflexionar sobre su cultura, sus patrones de consumo, sus patrones de producción, su forma de agricultura. O sea, los tenemos en un nivel de pensamiento crítico que es súper fuerte para ellos, ¿verdad? Se vuelve bien fuerte para ellos. En el contexto internacional también, aparte de lo que vimos intercultural, desarrollan las habilidades específicas, desarrollan competencias interpersonales, desarrollan la conciencia de las diferencias culturales que mencionamos y herramientas de resiliencia y autoanálisis. El análisis contextual también, ¿verdad? Cuando hablábamos de Kurt Lewin y el espacio vital, luego viene, nunca puedo pronunciar bien su nombre, es Bronfenbrenner. Don Brenner y aporta a lo que es el espacio de aprendizaje, hablando de la ecología del estudiante, la ecología de la persona. Nosotros decimos estudiante, pero es en general la ecología humana. Como cuando hablamos de la ecología indígena, ¿verdad, Isa? O sea, es una forma de analizar una cultura o un grupo humano, y estas teorías de Bronfenbrenner contribuyen a la teoría de Kurt Lewin del espacio vital. Y habla de que el espacio inmediato, sigamos pensando en nuestro estudiante, el espacio inmediato, que es la clase, es el microsistema
Entonces, aquí, en este microsistema, tenemos el aula. Por eso, cuando ustedes nos dicen algo está pasando mal con el aula, tratamos de ver con José Marcial si lo arreglamos, porque es parte de la experiencia, ¿verdad? Y a veces nos cuesta, y nosotros quisiéramos tener todos los recursos para poder invertir y que hubiera una luz para que se encienda allá atrás y esta luz se apague, de que el aire acondicionado no nos ponga como pingüinos, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? Que son parte del microsistema, ¿verdad? Luego viene el mesosistema, que son actividades extracurriculares, las familias hospederas y las experiencias que tienen con las familias hospederas, los clubes en los que puedan participar acá, los días de muestra que organiza Silvia para que prueben cositas, gatitos y los helados de palito y todo ese tipo de cosas. Luego está el ecosistema, que son los sistemas sociales formales e informales, y el exosistema no solo influencia mucho lo que hagamos aquí en la universidad, en el aula, sino que también la política de la universidad. Si la universidad nos puede apoyar de que somos un departamento safe zone y brave zone, que somos un departamento abierto a LGBTQ, a la comunidad LGBTQ, que somos un departamento y una universidad que busca que haya diversidad de los estudiantes que captamos. Inclusive hemos estado con estrategias y van a notar que hay trimestres en que van a notar más diversidad. Y es bonito porque a veces nos funcionan las estrategias con las universidades de atraer estudiantes con becas y cosas así, otras veces no siempre funciona tan fácil, ¿verdad? Pero todo eso es súper importante. Y luego el macrosistema. El macrosistema, que eso es, bueno, Costa Rica pura vida, ¿verdad? Contexto, país, valores culturales, la interacción con la cultura externa. Mucho del turismo oscila entre ecosistema, macrosistema, depende del tipo de turismo que hagan. Inclusive el tipo de cultura que haya en la disciplina. No necesariamente va a ser lo mismo ser un agricultor en Costa Rica que ser un agricultor en Iowa. No es lo mismo ser arquitecto en Costa Rica que arquitecto en otro lugar. Entonces, cada disciplina en el país también tiene su propia cultura y eso es parte de lo que es el macrosistema. Nosotros aportamos a esa ecología del estudiante a través de la experiencia internacional con actividades como los cursos, que ustedes son las estrellas de esa experiencia, el modelo pedagógico que implementamos, la interacción grupal, obviamente los tipos de asignaciones que hacemos, los estudios de caso, resolución de problemas, todo eso, los laboratorios que tenemos con el biomol y cuando hacemos talleres de fungi, de hongos, entonces son laboratorios. Entonces, ese tipo de experiencia, los trabajos de campo con los field trips, cuando también las profesoras de español y el profesor de español van al museo o van a la catedral o van, ¿verdad? Ese tipo de experiencias son importantísimas. Las pasantías que coordinamos, tenemos pasantías en áreas sociales, en áreas investigativas de ciencia, el voluntariado, que a veces hacen también, las actividades extracurriculares, la clase de baile, yoga, ¿verdad? Les encanta la clase de cocina. Familias hospederas, es parte de lo que son los componentes de la experiencia internacional. Turismo, porque también van y salen los fines de semana a turismo. Y otras actividades sociales, interacción con la comunidad local. Y no necesariamente estoy hablando de la California, ¿verdad? Pero sí, sabemos que sí es parte de, y ahí nos vienen y nos cuentan cosas que hacen que se nos paguen los pelos de punta, ¿verdad? Pero es tremendo. Y la cultura país, música, gastronomía, religión, cuando nos preguntan qué quieren ir a alguno de sus templos o iglesias, de su cultura, de su fe, y tenemos que resolverles, todo ese tipo de experiencias es parte. 5 minutos, esta es la última antes de salir. Ah, no, mentira, sorry. No les puedo dar todavía break, hasta entre media hora les doy break para el refrigerio. Pero de acuerdo a las competencias interculturales
y las dimensiones que puede desarrollar un estudiante en esta experiencia internacional, ¿cuáles niveles de aprendizaje sienten ustedes que pueden tener más retos? O sea, ¿dónde les va a costar más a ellos? Y más bien, ¿dónde pueden tener más ganancias? Esto lo voy a dejar. Hablamos de los diferentes sistemas de la ecología y hablamos un poco de la parte intercultural y ustedes ya saben el tipo de actividades que hacemos. Entonces, comenten dónde sienten que les cuesta más, porque ya lo han ustedes oído y que no logran, y dónde más bien están teniendo mucha ganancia. Bueno, cuando ellos se enfrentan todo este tipo, dentro de su ecología, el estudiante enfrenta la experiencia internacional y viene y tiene todas estas áreas en las que está aprendiendo, se va a enfrentar a su propio estilo de aprendizaje. Y no vamos a poder profundizar en esto, pero yo les voy, by the way, esta presentación yo después se las pongo en el faculty, en el SharePoint. Esto les queda con PDF para que ustedes puedan volver a ver todo esto, entonces no se preocupen. Y además viene la bibliografía de los artículos de donde tenemos todo eso, entonces lo van a poder ver. Pero una de las cosas que explica Kolb para nosotros poder entender cómo estructura él todo lo que tiene que ver con los learning styles, los estilos de aprendizaje del estudiante, es que están conformados por 3 agentes fuertes: genética, experiencias vitales y demandas del entorno. Eso dice él que va a determinar mucho nuestro estilo de aprendizaje. Y no es un estilo que se queda fijo, sino que puede cambiar, puede ser dinámico. Él conceptúa la teoría desde la forma en que percibimos o recibimos la experiencia y en cómo procesamos esa experiencia hacia el conocimiento. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la parte de la percepción, él habla de que está la parte que es sentimiento, la parte que tiene que ver con una experiencia sensorial, una experiencia concreta sensorial de la experiencia, y otra que tiene que ver con una idea, la parte de la reflexión, o mejor dicho, el pensamiento, la experiencia desde una conceptualización más abstracta, ¿verdad? Por otro lado, dice que transformamos también de 2 formas diferentes. Una es con la acción, el hacer, y otra es con el observar, más reflexivo, más contemplativo, más de ver, ¿verdad? Esa es la forma en que se procesa la experiencia hacia el conocimiento, no tanto de la percepción, sino más bien el procesamiento de esa experiencia. Él va a darle diferentes nombres a esos estilos, de las personas que tienden a querer sentir, necesitan la experiencia concreta y luego reflexionan y así lo va a conceptuar. En esta van a ver ustedes mucho este modelo en otros espacios pedagógicos en el que hablan que aquí arriba es la multiplicidad, es la persona de la multiplicidad. Aquí es de la unicidad, el que trata de conjugar y unir. Que aquí obviamente es acción y que allá es más reflexión, pensamiento, ¿verdad? Entonces, aquí hay unos ejemplos. Cuando aprendo, me gusta lidiar con mis sentimientos, me gusta reflexionar lo que estoy viviendo y qué me hace sentir esto que estoy experimentando. Eso es un tipo de aprendizaje, es uno de ellos. Me gusta pensar en lo que estoy viviendo, en las ideas, en qué hay detrás de esto que estoy aprendiendo. Me gusta estar haciendo cosas, yo necesito hacer, no me pongan a pensar, no necesito hacer. Me gusta ver y escuchar y evaluar. Son diferentes formas, ¿verdad?, de ver la experiencia. Obviamente allá es el estilo activo
el estilo reflexivo, el estilo teórico y el estilo pragmático o práctico, dicen algunos. En este inventario de estilos, obviamente, nosotros generamos un montón de actividades sin saber qué estilo de aprendizaje a veces tienen nuestros estudiantes. Y cuando nos damos cuenta decimos, qué raro, en este grupo simplemente aquella actividad que hice no me resultó, pero no les gustó. Y tal vez el trimestre pasado, ese grupo le encantó la actividad y se activaron y todo. Y este grupo no, pero están como muertos, ¿verdad? Yo creo que lo oí ese trimestre por ahí, se lo oí a varios, porque ay, eso pasa. Pero entonces tenemos que darnos cuenta, estoy ante estilos diferentes, necesidades de aprendizaje diferentes. Obviamente tenemos los divergentes. Voy hablando con otras compañeras docentes, decíamos, ok, ¿por qué divergente? Porque al divergir, estamos viendo diferentes, múltiples, ¿se acuerdan? Multiplicidad, múltiples posibilidades de resolucionar esta experiencia, de sacarle el jugo a esta experiencia, de aprender de esta experiencia. Y entonces, el divergente quiere la experiencia concreta, pero luego tiende a observar, a reflexionar, ¿verdad? Luego está el asimilador. El asimilador también tiene su experiencia concreta, pero lo que va a hacer es que va a observar y pensar. Va a tender, después de la experiencia concreta, a generar teorías, a hacer hipótesis. Y ahí queda bien. Con eso está contento, contenta, feliz, ¿verdad? Luego tenemos el convergente. Convergir en español, converge, converger. Converger es cuando se une de un punto a otro, ¿verdad? Es el que resoluciona un problema porque tiene una experiencia y va a unir con el conocimiento a través también de una teoría, pero ahora necesita poner en práctica para ver si puede unir esos dos puntos. Entonces, piensa, genera la teoría, pero ahora necesita hacer. Necesita experimentar con las cosas, testearlas, ponerlas en práctica. Entonces ya va más hacia la acción, ¿verdad? Ya no está tanto solo en lo reflexivo, sino que necesita más de la acción. Y el acomodador, o también en otros lugares lo he visto como el adaptador. El adaptador también tiene la experiencia concreta y necesita hacer. No tanto teoría, no le importa si la teoría puede ser falaz, no le importa si no está 100% perfecto lo que se está haciendo, necesito hacer. No me salió muy bien, lo vuelvo a hacer, pero no me pongan a analizar demasiado por qué no me está saliendo bien, ¿verdad? Entonces a veces hay elementos de intuición, muy intuitivos en lo que es el acomodador. Vamos a ver que que es el asimilador, es reflexivo, analiza, son precavidos, buscan estar en el aula seguros. El divergente es creativo, son imaginativos, también sensibles a las emociones. Eso lo van a ver en el artículo, es muy bonito. El convergente piensa de manera racional, analiza, quiere resolver, se sienten incómodos cuando las actividades implican ambigüedad y quieren solucionar esa ambigüedad. Y luego el acomodador, que realmente es pragmático, necesita que le digan cómo me va a funcionar esto, para qué me sirve. No está Julián aquí hoy, pero yo le iba a decir, a usted me va a dar clases de cálculo, usted me tiene que decir para qué me sirve. Pero no vino Juli. Pero bueno, ese es el pragmático, ¿verdad? Obviamente nosotros, aparte de entender estos estilos de aprendizaje, aplicamos la interdisciplinaridad a nuestro modelo pedagógico por competencias y experiencial. Entonces, nos va a servir muchísimo un artículo de Albergara y Almeida y Méndez, argentinas,
que van a hablar sobre la aplicación de la interdisciplinaridad en el APEX, que esto tiene que imbuir o mezclarse con todo lo que es nuestro diseño instruccional, con el desarrollo de la currícula que hacemos e inclusive con darles a ellos pistas de cómo este aprendizaje lo van a poder usar por el resto de su vida. Una disciplina, la disciplina sabemos que es un área de conocimiento reconocible, tiene su propia epistemología, sabemos que cada disciplina tiene su metodología, pero también tiene un discurso asociado. Nuestras disciplinas tienen como discursos asociados. Entonces es algo que cuando tenemos estos young adults, jóvenes adultos, que no han entrado todavía de full en las disciplinas, no nos asustemos, que todavía no comprenden muy bien esos discursos asociados. Y nosotros tratar de evitar meterles tal vez algo tan fijo como generalmente se han clasificado las disciplinas. Por ejemplo, hard disciplines, las ciencias duras, en español dicen duras también, hard fit, ¿verdad? Exactas. Exactas, las exactas, o sea, physics, mathematics, chemistry, genetics, ¿verdad? Y luego están soft. ¿Quiénes son soft? Sociología, psicología, ¿verdad? Ponen unos nombres y unas categorías que tenemos que darles super soft. Tenemos que darles que ellos piensen crítico sobre esto. Luego están, sí, las concretas, el método científico, y las abstractas, ¿verdad? Cole dice que las personas se van a relacionar a las disciplinas de dos formas. Hay que leer todo el artículo bien porque hay cositas ahí que uno puede hasta cuestionar, pero él dice, hay un proceso de selección y hay un proceso de socialización. Él dice que la selección es cuando el estudiante tiende a escoger, porque no siempre pasa, tiende a escoger la disciplina académica que es consistente con su forma o su estilo de aprendizaje preferido, porque ya sabe que lo que le gusta es hacer y que es muy creativo y que entonces quiere poder crear y entonces escoge biología. ¡Ay, qué linda! Biología, dice. ¿Verdad? O también ya sabe que lo que le gusta es testear, hacer teorías, de alguna forma generar innovación a través de esas teorías y de de los prototipados, y se vuelve Biólogo. biólogo. Puede ser todo biólogo, ¿verdad? Y sí, Inteligencia artificial. Sí, hasta la inteligencia artificial. O sea, hay tanto y hay que poder a ellos, nosotros, que tenemos la dicha de que podemos hacerlo, porque no somos los que vamos a graduarlos, de poder inculcarle ese pensamiento crítico en cuanto a las áreas de disciplinares. Y luego, por supuesto, está el proceso de la socialización. Y esa socialización tiene que ver con los estándares de la disciplina en el área, que de alguna forma la sociedad le está demandando, la familia le ha dicho, piensa que es la disciplina de éxito, la que conocemos, ¿verdad? Que pasa muchísimo en cuanto a eso. Pregunta. Ajá. Esto que nos estás exponiendo ahorita es de Cole, pero el más reciente, ¿verdad? Ese es de Colt y de Albergara. Esta Ok. parte de la interdisciplinaridad, búsquelo en este artículo de abajo. Cuando Sí, no, Boyatzis también, perdón, Boyatzis también lo menciona, Colby Boyatzis lo menciona mucho, pero a mí me encantó el artículo de las argentinas, porque me pareció muy bonito en cuanto a la interdisciplinaridad y los estilos de aprendizaje, me pareció muy útil. Entonces, ese les va a encantar. Luego está el perfil del desarrollo de las habilidades. Imagínense, aparte de eso, ese sí está en Boyatzis, es
las habilidades. Ya nosotros conocemos un montón de teorías pedagógicas de habilidades, de Brander y Grinder, cuando hablamos de el aprendizaje visual, el auditivo, el kinestésico. Hemos oído hablar del hemisferio izquierdo, ¿verdad? Otra vez, lenguaje, símbolos, álgebra, ese tipo de analítico, lógica. Y el hemisferio derecho, más global, sintético, intuitivo, pero así en realidad lo ideal es que integren, ¿verdad? Eso es lo mejor que pudiéramos tener. También hemos oído hablar del modelo de Felder y Silverman, que es el que habla de los sensitivos y los intuitivos. Siempre es hacen mucha dicotomía, ¿verdad? Sensitivo, intuitivo, visuales, verbales, ¿verdad? El visual. Y uno dice, no, es que yo aprendo mejor visual, yo aprendo mejor verbal, yo aprendo mejor auditivamente, ¿verdad? Están los inductivos, que prefieren información también oral, y también los deductivos, que prefieren ir analizando hasta llegar a particularidades. Pero en el caso de estos estilos de Kolb, también se habla de que es necesario generar las habilidades que converjan otra vez, que unan los puntos, ahí estoy usando el verbo, pero no necesariamente del aprendizaje, de pasar por todos los tipos de aprendizaje con actividades. Eso sí, no podemos generar solo actividades para estos o solo actividades para aquellos, porque si no, entonces siempre vamos a tener la discriminación y falta de equidad con algunos estudiantes. Entonces sí requiere que planifiquemos un poco, bueno, bastante, nuestras actividades. Estos son un poco más de lo que hablaba de las habilidades. Al nosotros tratar de poner a que estos converjan, van a desarrollar habilidades interpersonales, habilidades de información, habilidades analíticas con este tipo de actividades, y aquí son prácticas, ¿verdad? Pragmáticas, conductuales, ¿verdad? Todas las actividades que hagamos ahí van a ser conductuales. Obviamente, cuando estamos pensando en las actividades que estamos haciendo para ellos, estos estudiantes aprenden mejor cuando la actividad, no se ve muy bien, ¿verdad?, les supone un desafío, cuando les proponen actividades cortas y concisas, cuando se sienten emocionados por la actividad. Para el otro grupo, para los asimiladores, van a aprender mejor cuando pueden observar detenidamente lo que les rodea y les damos tiempo para observar. Cuando les damos tiempo de analizar y reflexionar, y cuando pueden pasar desapercibidos. Ven qué interesante. Si los llamamos, venga, presente aquí, inmediatamente es como, ¿verdad? Les estamos quitando la emoción y la energía. Para los convergentes, aprenden mejor cuando se le presentan modelos objetivos, teorías y sistemas, cuando la actividad supone un desafío y cuando pueden investigar y rastrear información. Les encanta la investigación. Y finalmente, para los pragmáticos, para ellos aprenden mejor cuando las actividades, aunque sean teóricas, se tienen que relacionar con algo práctico. ¿Qué voy a ver? ¿Cuál va a ser el resultado práctico de esto que hago? O cuando pueden poner en práctica lo que aprenden, que inmediatamente ellos vean, mira, esto sí me funcionó, esto sí funciona para hacer esta otra cosa. Eso es lo que les gusta a ellos. ¿Qué tenemos? Tenemos estudios de caso. Esas son algunas de las actividades que nosotros usamos como nuestros recursos de aprendizaje. Recuerden que los estudios de caso son buenísimos para lo que es reflexión, porque hacen bastante reflexión. También es observación y la habilidad de solucionar un problema en los estudios de caso también, que de alguna forma pueden dar su criterio y dar su opinión sobre cosas. ¿Qué tipo de aprendizaje creen ustedes, o de estilo de aprendizaje? ¿El asimilador, el convergente, el divergente, el pragmático? ¿A quién le va a gustar este tipo de estudios de caso?
Tiene de todo. Tiene de todos, pero ¿a quién especialmente poder? Al convergente y al asimilador, ¿verdad? Tienden a gustarles mucho porque van a hacer ese research, van a tratar de resolver, van a tratar de usar su teoría para ver si pueden resolver el estudio de caso. A los dos les va a encantar eso. Tenemos las mesas redondas, que recuerden que aquí es promover la expresión oral, dar su opinión de alguna forma, sí, investigar y presentar. Pueden preparar un tópico en específico y hacer discusión. ¿Qué creen? ¿A quiénes les van a encantar estas? Al divergente y al acomodador. Al divergente y el acomodador, al adaptador, porque son que les gusta. Yo creo que también al convergente le puede llegar a gustar. Al convergente le puede llegar a gustar dependiendo de la persona, ¿verdad? Del estudiante, pero pueda que le guste. Al asimilador tal vez no tanto, ¿verdad? Al asimilador tal vez diga como no, too much, porque ya me están poniendo aquí como a dar mi opinión y yo estoy convencido, pero no tengo que decir por qué, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, es más como a ellos. ¿Qué tal los ensayos argumentativos en el que la persona puede escribir y ustedes los ponen a usar el APA y los traumatizan, ¿verdad? Los ponen a usar el APA y tienen que enseñar su habilidad de investigación y de escritura. Pueden expresar opiniones, pero en el essay, ¿verdad? En el papel, interpretar, evaluar, y sí tienen que tener una conclusión. Convergentes. Definitivamente convergentes y asimiladores, pero definitivamente convergentes y asimiladores, ¿verdad? Luego está los talleres. Eso es como, ¿verdad? Ese es expresión oral, comunicación, trabajo en equipo, síntesis, capacidad de síntesis, liderazgo, si le toca liderar el taller, como en el otro que vimos a Ben haciendo ahí el taller con los estudiantes, escuchar. Esta es definitivamente mucho más, ¿verdad? Hands-on. Entonces, los estelares ahí definitivamente el adaptador, el acomodador y el divergente va a ser como, ¿cómo se dice? Run en su chaco. Sí, ¿verdad? Run en su chaco. ¿En su qué? Frog en su ¿verdad? ¿Ah? El pragmático es el adaptador, sí. Sí, acomodador. Es que tiene nombres diferentes en diferentes. Sí. Y luego investigación y presentación. La típica donde ellos investigan y luego presentan frente a la clase. Obviamente el convergente es estelar en esto. El adaptador puede hacerlo también si hizo bien su investigación, ¿verdad? Si se tomó el tiempo. Ajá. Pero es que yo creo que ahí, digamos, hay una plasticidad dentro de la misma propuesta de estrategias bastante amplia, porque una investigación puede ser desde una investigación bibliográfica hasta una investigación netamente práctica o de observación o incluso de experimentación. Entonces, depende cómo uno en la clase, en el curso... Las rúbricas, cómo lo vaya a evaluar. ¿Qué enfoque le dé uno a la asignación? Uno puede jugar con esa asignación para los 4. Exacto. Y eso es importante, que si ustedes tienen la asignación, no necesariamente tienen que quitar la asignación completamente, sino decir, mira, en este grupito de 6 que tengo, ya me di cuenta que son muy convergentes, o ya me di cuenta que son muy... Y adaptar un poquitito la asignación. La actividad se hace igual, solo que se adapta un poco la rúbrica para acomodar para ellos. Y como van a ver, es una de las propuestas de acción del final, es hacer una evaluación de sus sistemas de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, visitas de campo con reportes, o ver una película y hacer un reporte, o ir a una empresa y luego reportar sobre la empresa. Definitivamente asimilador y convergente también, ¿verdad? Hay todos, como dice Amanda, hay todos podrían hacerlo muy bien, ¿verdad? Tamales, vieron, ya les dio hambre, ya vamos a salir. Los debates, ¿quién le va a huir a esto? El convergente sí lo puede hacer. El debate, yo creo que el asimilador es el que más le va a costar. Va a salir corriendo, no, se va a sentir medio amenazadito. Seguro, son amenazadito. Que debatir. Sí. La parte de debatir
no es favorita para los asimiladores. Ok, las tablas sinópticas, donde de alguna forma se tiene que hacer o una tabla sinóptica o un systems diagram en tu clase de sistemas, systems thinking. Eso es complicado para Es complicado para muchos, ¿verdad? Sí. Pero tal vez el asimilador y el convergente te lo hacen mejor o Pero más hay una voluntad. manera para acercarlo porque tenemos que aprender de sistemas, entonces tenemos que entrar Exacto, exacto. de alguna manera. Mapas conceptuales, Eso sí. Convergentes. convergente el asimilador, a veces el acomodador también, ¿verdad? Tal vez el divergente a la hora de exponer. Exacto, el divergente a la hora de exponerlo. Bueno, eso me hacían a mí en el INCAE, qué bárbaro. O sea, mis compañeros eran todos hacíamos un trabajo en equipo, pero siempre decían, pero Alex pone. Y llegó un punto en que los profes los agarraron porque teníamos grupos, ¿verdad? Nos hacían grupos. Y claro, no, y ellos sabían todo. Lo que no querían era ponerse enfrente a presentar porque se morían. Y no empezaste a cobrarles. Debí cobrarles, ¿verdad? Debí cobrarles a todos. Ok, vamos a hacer nuestro break. Ale, ¿puedo hacer Ajá. una pregunta antes? Sí, claro. Es que, por ejemplo, ahí me parece que hay una estrategia que falta y que es importante y es los proyectos. Ajá. Que más bien es una pregunta, porque desde mi perspectiva, pero muy en el área mía, yo no sé, hay otras áreas en las que yo no sé cómo lo estarán aplicando, ha sido como la solución, casi la panacea. Para los 4 estilos. Claro, porque entonces yo puedo dedicar un 70%, 60% de mi evaluación, de la evaluación, digamos, que tengo que hacer en el proyecto. Y eso me permite que el proyecto tenga muchas cosas, que tenga una parte de research, que tenga una parte de exposición, que tenga una parte de discusión, que tenga muchas cosas, incluso interactuar, por ejemplo, si es en grupos, porque son en grupos los proyectos normalmente, que haya un momento en el que varios grupos tengan que discutir las soluciones que han encontrado dentro de su proyecto hasta ese punto. No al último, cuando ya entregan, sino hasta ese punto. Y esa realimentación hace que se cuestionen si deben recanalizar el proyecto y tienen oportunidad de hacerlo, porque como el 70% y es a lo largo de todo el curso, ¿verdad? Está siempre mutando hasta que llega un punto. Exacto, algo así. Un portafolio es una forma de proyecto, exacto. Un proyecto también puede ser algo como prototipados, cuando se hacen cuestiones de prototipado también. Es muy bonito y yo siento que lo que sí tenemos que tener muy en claro es cómo vamos a evaluar la contribución de cada uno dentro del proyecto. Tiene que quedar muy específico y que todos sepan que no va a quedar tan al aire de que si a vos te tocó la investigación, que a vos te tocó presentar, que simplemente esa era tu única responsabilidad. Tiene que quedar en la rúbrica muy bien la posibilidad de que se pueda, como vos decís, o alguien dijo, hacer preguntas, ¿verdad? Hacerle la pregunta, bueno, Amanda hizo la investigación, Javi, pero vos que lo que investigó Amanda, ¿qué podés? Algo para que todos se hayan involucrado, aunque uno sea como el que estructure esa parte del proyecto que más se le acomoda a su estilo. Y ahí le añado también coevaluación. Eso también, eso ayuda mucho. Sí. Eso ayuda mucho a nivel de coevaluación. Coevaluación. Coevaluación y autoevaluación, sí. ¿Verdad? Entonces, sí vale. Sí, claro que vale. Tenemos media horita, bueno, 25 minutos ahora. Vamos abajo a la cafetería y ahí en la zona nueva, Amanda me dio una idea que me pareció chivísima, que era lo de meter una columna adicional en la que se prepara y se planifican actividades para su curso específico que usted haría para cada uno. Entonces, una vez, aparte de las rúbricas que también van a tener que hacer, pero por lo menos las actividades, Y entonces, cuando de repente llegan y reconocen que hay cierto tipo de estudiante predominante o hay uno que ustedes le quieren darle la oportunidad y todo, se van rápido a la tabla y dicen, ok, voy a implementar estas actividades y lo ponen por
por tipo de aprendizaje, estilo de aprendizaje, las actividades, y ya tienen ahí las ideas de las actividades que han planificado, ¿verdad? Y en su folder, sus rúbricas y todo el asunto, pero por lo menos saben los nombres de las actividades que pueden implementar. Y también luego se agarran del cuadrito para explicarles a los estudiantes, para decirle al convergente por qué lo estamos haciendo, profundizar más sobre las partes teóricas para que también profundice y viceversa, por qué decirle al acomodador que también que sentimos que es importante que reflexione sobre las teorías, ese tipo de retroalimentación que se le puede dar a los estudiantes. Ahí, Ale, nada más que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si pienso yo, me imagino, si yo tengo un grupo en el que 70% tiene un estilo y el otro 30% tiene otro, y yo diseño todas las actividades para la mayoría, estos dice, ahora. Si no se puede. ¿Verdad? No, Pero y entonces, por eso hablas de la adaptación. Le decís, haces bastantes para el 70%, pero haces muchas para 30 también, y le decís de repente al 70%, no necesariamente, por ellos estamos haciendo eso, sino decir, ¿se imaginan? Por ellos estamos haciendo eso, no. Van a aprender esto, vamos a ejercitar estas otras cualidades. Recuerden que es importante también tener un desarrollo, poner en práctica lo que aprendemos, aunque ustedes sean tímidos. Y yo creo que el hecho de que ese otro 70 cheer up the other 30. Exacto. O sea, algunas veces uno nada más necesita un poquitito de peer-to-peer action, como para decirles, ok, intencionalmente, gente que a mí no me cuesta mucho hablar en público, pero yo todavía tengo colegas a estas edades que en serio tiemblan cuando tienen que presentar. Porque no es de edad. Exacto. No es de edad, es un elemento, ¿se acuerdan? Genético, vital, es de todo. Pero no importa la edad, siempre se le van a hacer manchas rojas aquí. Exacto. Y salgo y hago esto y ellos Bueno, entonces vamos a hacer un call to action, esas posibles acciones. Obviamente, lo primero es analizar las actividades de evaluación que ya estamos usando en este momento en nuestro catálogo, portafolio de actividades, y qué podemos generar según tipo de aprendizajes que tengamos en cada periodo, ¿verdad? Que podamos diversificar las actividades. Obviamente, aplicar el cuestionario, que hay 2 cuestionarios diferentes, podemos hacer uno que sea bien playful y que todos podamos. No sé si todos, porque si todos lo hacemos en todas las clases va a ser terrible, ¿verdad? Tenemos que ver qué estrategia usamos, que haya como diferentes cuestionarios, qué sé yo. Y se les dice, esto es para conocernos entre todos, pero el profesor oye las respuestas para aprender del estudiante. 4 posibilidades del primer día, entonces usted sabe por qué le atrajo más A, B o C o D. Exacto, porque sí es muy importante que se haga y además cada profesor lo va a querer hacer desde la perspectiva de su disciplina también. No es lo mismo lo que yo quiera hacer para, qué sé yo, para el curso de filosofía que lo que quiera Mariana para genética. ¿Me explico? Entonces es muy importante que cada una lo haga. Que cada uno lo haga y algo muy cortito y muy lúdico para apenas medio darse cuenta de la dinámica de cada estudiante. Si ustedes ya tienen acceso a la lista de sus estudiantes antes, a veces sí, a veces no, pero sí, en autogestión. En autogestión y eso, si tienen acceso, ustedes pueden mandarles ese test y decirles, como parte de la actividad de bienvenida y conocernos mejor, les mando este test para antes del primer día de clases. Sí, es que tal vez yo hago antes de la primera día de clase, tiene un formulario, un cuestionario de estilos de aprendizaje y un formulario de necesidades, sus motivaciones, cuánto saben, o sea, para saber también si tienen necesidades especiales. Porque así yo empiezo, si hay un estudiante que tiene, que a veces no lo declaran, y entonces, pero es para mí y saber si tiene necesidades especiales. Pero esas son 2 tareas que tiene que hacer para llegar al primer día de clase.
Y eso es, ¿Qué pasa, digamos, si tenemos un grupo, vamos a hacerlo como una hipótesis? Todos son pragmáticos, ¿verdad? Entonces, lo que yo me pregunto a veces, y creo que en alguna capacitación también lo vi, es que, ¿qué pasa cuando hay estudiantes que no tienen habilidades desarrolladas, pero hay que ayudarlos a que las desarrollen? Como dijimos, de ese 70 y 30%. Esa era mi pregunta. Porque en realidad a veces, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo de facilitar y de tener estrategias donde los grupos participen activamente, pero también como docentes uno puede también analizar que hay capacidades que algunos no las tienen y sí las pueden desarrollar, pero si yo me inclino a ciertas actividades para su estilo de aprendizaje. Entonces, digamos, a un estudiante, no por mala intención ni nada, sino porque uno desea que esa persona tendrías que tener una habilidad a nivel de percepción psicológica de tus estudiantes para no saber que al vos decirles, mira, yo sé que ustedes son convergentes y quieren poner en práctica teoría, pero necesito que ustedes desarrollen esta otra habilidad, entonces solo vamos a hacer este otro tipo de actividad. No, hay que tener variedad, ¿qué escogen? Escoger es difícil por la evaluación, pero sí es importante combinar, es bonito. Exacto. Pero tampoco nos tenemos que sentir con todo el peso del mundo de que en nuestra clase es donde van a desarrollar la habilidad existencial para su nivel profesional en la vida, porque tienen una carrera que están cursando en otra universidad, vienen aquí a tener una experiencia, y si nuestra experiencia van a ser de choque, no van a tener una buena experiencia. Entonces tenemos que ser muy hábiles en jugar con esos estilos de aprendizaje que ya les favorece y les gusta, y meterles alguna cosita que sea experimento, medio dificilito para ellos porque no les gusta, ese tipo de cosas. Pero, perdón, nada más muy rápido, esa era justo mi pregunta existencial, porque si yo vuelvo al ejemplo del 70-30, entonces yo tengo el 70 de un estilo y voy entonces a diseñar la mayoría de mis rúbricas o de actividades para complacer, entre comillas, este estilo de aprendizaje y tratar de medio balancear para estos que son minoría, o más bien esto todo es un ejercicio para que nosotros como profes hagamos un balance en general. Exacto. Y estemos preparados para todos los estilos. Exacto. Aunque estén presentes en mayoría. Exacto. Porque en la realidad laboral, cuando A usted nadie le acomoda. No, porque imagínate que tengas un grupo del 100% todos de un estilo. No estaría bien tampoco ponerles actividades que favorezcan los estilos. Exacto. es de todas. Es de todas. Exacto. Ok, analizar los recursos y oportunidades que nos ofrece el país, la ciudad, todo, ¿verdad? La comunidad, inclusive entre ustedes, ustedes son un recurso, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sí somos los activos, o sea, nosotros sí somos el recurso de aprendizaje de esta universidad, de los estudiantes del Study Abroad Platform. Entonces, poder ayudarnos es importante, generar oportunidades, actividades de alto impacto experiencial, ¿verdad? Ale, en ese caso, por ejemplo, la misma universidad te manda el semanal de los estudiantes. Ajá. Mándalos las actividades que hay. O sea, andamos a acomodarlo. Si hay, no sé, una visita guiada al museo, mándelos. Les tienen que ir, tienen que hacer un reporte o lo que sea. A ustedes les llega lo que manda experiencia estudiantil, claro. Muchas de esas actividades son en español, entonces tienen que ser por lo menos intermedio 2 para arriba, ¿verdad? Pero no importa, porque hay unos que aunque no tengan el nivel de español son muy aventados, son muy convergentes y no les importa ir a tirarse aunque no entiendan ni la mitad. Entonces también díganles, vean, dicen que el club de animadores tiene un club de diseño. Aunque usted vaya con ellos y ellos se avientan, siempre usen ese recurso de ese newsletter que manda experiencia estudiantil. Y luego trabajar en equipo con otros docentes para crear actividades en conjunto. Hagan actividades en conjunto. Me encantó ver no está hoy Emma, de Entrepreneurship,
pero a Silvia Quesada y a Emma haciendo un taller muy lindo de mercadeo con emprendedurismo. Los de emprendedurismo hicieron el proyecto, todo el proceso, y los de mercadeo hicieron el plan de mercadeo para el producto de los de emprendedurismo. ¡Qué lindo! Y tras de eso Silvia, eso no le funcionó porque los ticos ya habían terminado, pero Silvia le da clases a ticos también, que practican inglés. Sí lo logramos, entonces mezclaron el taller y los ticos pudieron mezclarse en el taller también. Entonces, cuando tengan así, traten de armar alguna actividad donde hacen algo en conjunto. Y que es inculcar en los estudiantes la importancia de llevar un diario para que reflexionen sobre cada una de las actividades y ellos puedan también evaluar su propia experiencia, lo que han asimilado, lo que les ha impactado, todo, ¿verdad? Esta última nada más se las enseño, recuerden que todo eso esto es las habilidades del futuro de acuerdo a la compañía McKinsey & Company. Sí, eso sí. Entonces está Cognitive, Interpersonal, Self-Leadership y Digital. Van a ver qué interesante. Mucho de la que ya nosotros tenemos como competencias están ahí, pero todo esto nos ayuda muchísimo cuando estamos planificando actividades. Lo van a poder ver. Y esta es la bibliografía que les dije de los artículos. Recuerden que después yo se los tengo todo en PDF. Tenemos todos. Bueno, los artículos yo creo que casi los tengo todos. Yo eso no lo había pensado. También puedo subírselos y subiéndoselos en la carpeta. Porque yo creo que sí tengo casi todos en PDF que se los puedo subir. Y mañana comenzamos a jugar con la integración de la inteligencia artificial. Google.